por eso allá la decisión en Rafaela fue... Estamos al aire, ¿eh? Sí. Estamos al aire, así que cuéntenos la decisión en Rafaela. No, estábamos hablando de los espacios que se generaban cerca de las terminales. La decisión en la nueva terminal fue generar un espacio alrededor que hoy funciona, va a funcionar plenamente de aquí en más, un centro comercial con un supermercado, con locales comerciales, prácticamente integrados, cosa de que uno cuide al otro. Que Porque haya... la zona de terminales y de trenes en todo el mundo tienden a degradarse. Bodegones, exactamente, prostíbulos. Claramente con la distribución que se ha dado, no hace posible la instalación de este tipo de locales cercanos, y con lo cual se genera un ambiente diferente, pero la mayoría de las ciudades sufre esa situación. El Retiro es terrible, la zona de Retiro. Aún en ciudades importantes, las terminales de trenes y demás tienen, de trenes o de micros, tienen estas situaciones. Creo que esta combinación que se ha encontrado en la nueva terminal, a la par de la nueva ruta 34, le da un aspecto distinto. Vamos a ver dentro de unos años. Vamos a ver si la tendencia... No, creo que sí, por el perfil, porque ya había barrio consolidado. Lo que normalmente se montan cerca de las terminales son negocios. Al tener la misma terminal los suyos y tener algo muy grande atrás como un centro comercial y demás, limita mucho que alguien nuevo quiera ir a instalarse en los alrededores, es más un esquema más familiar. Creo firmemente que el proceso se va a sostener por muchos años. Bueno, que estábamos del bloque anterior, Omar, hablando de su opinión sobre el gobierno provincial, el contexto más que anduvo hace un rato peleándose con Bonfatti, por el tema de los acueductos. Pero creo que la ciudadanía, el tema global del gobierno provincial. Me parece que la ciudadanía tenía expectativas más altas sobre este gobierno. Sobre los buenos tiempos. Sí, y yo creo que en eso hay un sabor a que no se ha conseguido. Y uno también en lo personal esperaba algunas cosas diferentes. Tenemos una relación difícil, tenemos algunos aspectos propios de la vinculación de una ciudad que me toca conducir, en la que uno no hace planteos como intendente solamente, lo hace como intendente representante de las expectativas de una comunidad. O sea, no lo hace como peronista, sino como... Obviamente, como me toca de la región. Y que no son planteos nuevos ni diferentes a los que uno ha hecho al gobierno anterior del ingeniero Bey, cuando me tocó también ser intendente. Uno no ha planteado un escenario diferente de reclamos o diferentes de expectativas. La ciudad tiene en las demandas en relación a la provincia cosas muy puntuales, muy concretas. La principal es la del agua. La principal es el acompañamiento a toda una región, no solamente a Rafaela, en la franja oeste de la provincia de Santa Fe, donde hay más de 1 millón de personas que no tiene hoy acceso a agua potable en cantidad y en calidad. Nosotros tenemos limitado como ciudad el crecimiento porque el acueducto que va desde Esperanza hasta Rafaela está en su capacidad máxima de llevar agua. No se puede generar más bombeo desde allí porque se corre riesgo de desalinizar el acuífero Puelche, que es de donde tomamos agua. Con lo cual, el acueducto es la necesidad futura de la ciudad, en los reclamos que teníamos de hace años, y para toda la franja oeste, para llegar hacia Tostado, hacia el norte, hacia Villaminetti, hacia el norte, donde la calidad del agua está en las mismas condiciones. Y esto no siempre se entiende, esto no siempre se toma en esa dimensión, y esto ha llevado a reclamos fuertes porque a la falta de agua se suman temas de napas muy altas, con lo cual el reclamo de cloacas es otro que ha seguido. Y en eso no hemos tenido el acompañamiento que esperábamos del gobierno. Y además, claramente, porque no eran temas nuevos. Ahora, ¿qué pasó en la reunión de esta semana? Volvemos al tema de acueducto. Nosotros participamos, también invitados por este gobierno, a la apertura de los sobres de la licitación que había iniciado el ingeniero Bey, al cual el gobierno de Wiener le pide una postergación para analizar el proceso, por eso no adjudica ni abre los sobres el gobierno anterior, lo deja al nuevo gobierno.
Vimos criterioso el pedido de un gobierno nuevo y la no definición de Obey, dejándole el tiempo para que quien seguía lo mirara, pero no para que pasara tanto tiempo para decir que no, y después para arrancar de nuevo y arrancar tan lentamente. En ese proceso que habíamos estado, que después se desechó, en 3 años llegaba los caños con el agua a Rafaela. Parte del mandato. En aquel momento cuando se abrió, el proyecto de Obey planteaba que en 3 años llegaban los caños con el agua a Rafaela. Se desechó, estamos en el 4º año de este gobierno y abre una licitación para plantear que en 42 meses va a llegar desde De Vigo Orijón a Santo Tomé. No nos parece serio, porque no hay nada definido de cuándo va a llegar a Rafaela. Estamos a 100 kilómetros de Rafaela. Estamos ahí a 100 kilómetros y nos están planteando que dentro de 42 meses va a estar terminado. Hace 4 años. Entonces yo digo, y esto parece que no ha gustado, que este gobierno se va a ir sin poner un solo metro de caño de acueducto. Y esto es real. ¿Por qué? Febrero abre una licitación, 6 meses seguramente para adjudicar, poner en marcha y demás, estamos en septiembre, octubre, se terminó el gobierno. Y le deja al próximo gobierno continuar esto y buscar el financiamiento y saber cómo se llega, no solamente a Rafaela, cómo se llega a todos los otros habitantes que no tienen agua. Este gobierno ha tenido los mayores presupuestos que la provincia ha tenido hasta aquí. Está teniendo récord de recaudación que supera arriba del 40% 2010 con respecto al otro año. Si tomamos enero de este año sin tener patente ni impuesto inmobiliario, estamos arriba del 60% con respecto a enero pasado. Mire que se queja mucho la deuda de Buenos Aires, del gobierno nacional con Santa Fe. Bueno, pero en los recursos propios, en los esquemas de financiamiento, podríamos haber aprovechado el financiamiento internacional. El gobierno dice no podían participar las empresas santafesinas. Se podría haber planteado en ese proceso de revisión que las empresas santafesinas entren. En el proceso del otro día, cuando se llama a licitación, la empresa que más bajo cotiza no es una empresa santafesina, es una empresa de afuera. Con lo cual me parece que en esto se ha perdido mucho tiempo, hay una paralización en mucha del ritmo de obra pública que teníamos, en un proceso favorable a la obra pública, en un proceso donde se ha avanzado y mucho en el país en obra pública importante, porque los periodos de crecimiento son los periodos que permiten encarar obra pública de importancia. Y Santa Fe además creo que dejó pasar un tiempo muy bueno, porque sus números, los números con los que se lo administró, y en esto claramente creo que la administración de Reutemann y de Obey le ha dado una consistencia financiera muy importante a esta provincia. La habilitaban para cualquier esquema de financiamiento internacional. Creo que en el 4º año el gobernador empieza a hablar de algún esquema de financiamiento internacional. Allí creo que perdimos mucho tiempo, allí creo que hay una falta de ejercicio concreto y ágil de la ejecución, de la posibilidad cierta de tener administración con ejecutividad. Y creo que en esto el justicialismo es diferente. Uno se siente diferente en la administración. Aquí hay lo que uno percibe un diagnóstico permanente, una descripción de los problemas. Los problemas se enfrentan y se resuelven. Y claramente creo que esto le falta a Santa Fe. Creo que le falta más pasión, más ejecutividad, más fuerza. Y esto es lo que nosotros creemos que podemos marcar claramente como un diferencial para los próximos 4 años. Omar, ¿cuántos años tiene usted? 51 años, Rogelio. 51 años. Cuéntenos, nació en Rafaela. Yo nací en Rafaela, me crié en el campo. Me crié en el campo, allí en Bella Italia, a pocos kilómetros de Rafaela. ¿Sus padres eran propietarios rurales? Mis padres alquilaban un campo, arrendaban un campo. El abuelo, con 3 hijos, tenía un pequeño campo. Cuando los hijos iban creciendo y formando su familia, no alcanzaba para todos. De allí que mis padres alquilaron un campo con actividad de tambo. Uno se crió allí, se crió en la actividad agropecuaria, en la actividad tambera, yendo a caballo o en sulky hasta la ruta para tomar el colectivo para ir a estudiar a Rafaela. Allí hice mi escuela primaria, mi escuela secundaria. ¿Dónde hizo la secundaria? En la escuela Alberdi y en la escuela de comercio, la escuela secundaria. Después me vine a Santa Fe.
a estudiar ciencias económicas aquí. Aquí trabajé mientras estudiaba. ¿Cuándo se le ocurrió hacerse peronista? Porque Rafael era muy difícil hacer peronista en aquellos años. Sin duda. Era una ciudad bastante antiperonista. Y no vengo de una familia tampoco vinculada a la política. Creo que la vida me ha llevado a acercarme hacia el justicialismo. A ver, pero ¿cómo es esa historia de vida? Tiene que ver con ver los procesos que a uno le tocó vivir, con los esfuerzos de venir de abajo. ¿Pero se hizo peronista en la universidad? Sí. Donde empieza mi participación política, donde empieza uno a participar en lo que fue la formación del centro de estudiantes en la facultad. Allí como agrupación independiente participamos. Más o menos para la época ya de la democracia. Bueno, nosotros hubo que conformar, 1982 comenzaron todos los movimientos estudiantiles muy fuertes, en plena dictadura todavía. Nosotros constituimos el centro con estatutos nuevos en la Facultad de Ciencias Económicas y votamos unos pocos. ¿Era esto? No. Era una agrupación independiente. Línea estudiantil. Que eran todas de derecha esas agrupaciones. Había algunas que sí, la UPAU y todas ellas, sin duda que tenían ese perfil. Nosotros teníamos... tiene alguna importancia decir eso, pero en aquella época... Pero claramente que era, se nos decía claramente eso, pero allí convergimos mucha gente independiente, justicialistas, algunos radicales que no participaban en Franja Morada. Esa fue la agrupación con la que se conformó la línea estudiantil autónoma, así se denominaba. Ganamos el centro de estudiantes unos 15 días antes que Alfonsín ganara las elecciones. Se le anticiparon a Alfonsín. En realidad fue la única facultad donde no ganó Franja Morada. Franja Morada en ese momento arrasaba en cada una de las facultades. Y bueno, creo que ese ejercicio de convivencia de distintos actores no fue marcando para la vida política, porque uno... ¿Pero por qué decidió hacerse peronista? ¿Podría haberse hecho de los PAU? ¿Podría haberse hecho radical? Bueno, creo que ahí es donde uno comienza no solamente la vinculación con gente de justicialismo, sino claramente por la visión de algo del campo nacional y popular, de la valoración de lo que era el compromiso social. Creo que eso es lo que uno más sensibilizado estuvo desde nuestros orígenes. Ahora, al principio no era fácil ser peronista, Rafaela, me parece, ¿no? Mire, yo soy de Sunchales y en aquella época no había un peronista ni para mostrar en Rafaela o Sunchales. Nos toca en el 91 ser el primer intendente justicialista electo. Después de la crisis con este intendente local. Rodolfo Muriel. 5 veces intendente. Nosotros ganamos en el 91 y con una propuesta que uno siente y lleva adentro. En aquel momento dijimos que nosotros queríamos para Rafaela un gobierno justicialista, pero para toda Rafaela. Y es lo que uno siente hoy para Santa Fe. Un gobierno justicialista, pero para todos los santafesinos. Creo que es una mirada de amplitud que nos ha marcado en nuestra formación política, de mucho diálogo con todas las fuerzas políticas. Yo creo que uno de los mayores éxitos de la ciudad no es solamente nuestra gestión, es la gestión que ha tenido un diálogo político con la oposición importante. La oposición tiene mucho que ver en la construcción de la ciudad. Uno valora el diálogo con las distintas fuerzas, con el Consejo, y claramente la capacidad de articular con los distintos actores, con el sector empresarial, con el sector de los trabajadores, con las entidades intermedias. Yo creo firmemente en ese proceso de construcción, creo firmemente en que hay que movilizar la energía de todos los santafesinos, esa fuerza interior que cada uno tiene, que tiene que empujar desde cada lugar. Y cuando uno habla de descentralizar, cuando uno habla de municipios y comunas, hablamos de transferencia de poder, que esta descentralización que se está planteando hoy es otra cosa que no compartimos. Esto de los nodos no es algo sustancial, no es algo que convence ni que contagia. La descentralización tiene que ser en cada pueblo y en cada ciudad. Hay que transferir poder, hay que transferir recursos. Y allí uno va a movilizar la energía de cada pueblo y de cada ciudad, de cada entidad intermedia, controlando
y siendo actores del proceso de control social. El dirigente que surge con control social es otro dirigente. Es un dirigente que sabe rendir cuentas, es un dirigente que sabe compartir, es un dirigente que cuando será después diputado provincial, funcionario provincial, tiene una impronta distinta. Y esto es lo que nosotros creemos que tiene que llegar a la conducción de Santa Fe. De su vida privada, sí. Casado, soltero. Casado, 3 hijos y un varón, una nena y otro varón. ¿Peronistas los chicos? No, los chicos en esto uno trata de ser... No, el más grande tiene 16 años. Sí, ya podría estar en la web, por ejemplo. Su interés. No, en esto yo voy a ser muy claro. Yo fui criado en un hogar donde nuestros padres hicieron todo el esfuerzo para que pudiésemos estudiar, cosa que ellos no pudieron. Uno después cuando vino a Santa Fe, esa tradición, esa cultura del trabajo, que además que los hijos estén mejor que lo que habían pasado ellos. Por eso cuando yo me vine a Santa Fe a estudiar, me fui a trabajar, porque uno sabía del esfuerzo de los padres para que uno pueda estar aquí. Trabajé los años en una estación de servicio en Guadalupe, estación de servicio YPF de Fabini, ganándome para poder estudiar. Y nunca en mi casa, más allá de estudiar, cumplí con lo tuyo, se me planteó alguna restricción o alguna orientación. Ni en la carrera, ni en la vocación política y demás. Uno quiere que los hijos crezcan de la misma forma. Que no le dejan la meseta de luz, la razón de mi vida o algo así parecido. Creo que ellos solos tienen que ir generándose su criterio. Ojalá uno pueda ser un buen ejemplo para ellos. Quizás en la función pública uno le quita mucho tiempo, pero bueno, uno trata de estar haciendo cosas por ellos, tratando de que la ciudad esté mejor, tratando de que la provincia esté mejor, y bueno, eso ellos lo verán. Porque... Los chicos no tienen problema que le digan los chicos de la escuela, del colegio, los amigos, tu papá es político. Bueno, lo han asimilado. Le ha pasado a otros dirigentes. Sin duda, creo que es parte de una función que tiene muchas veces estas situaciones. Uno trabaja y trata de honrar la política, trata de que la política la pueda ejercer uno de la mejor manera y con mayúscula, una política con la que uno pueda caminar todos los días mirando a los vecinos de frente, con aciertos y con errores, pero creo que eso me ha permitido y me permite caminar por la ciudad sin ningún problema, mostrarme tal cual soy, con aciertos y con errores, que creo que es lo mejor que uno le puede plantear. Lo que no quiere decir que todos estén de acuerdo con lo que uno hace ni con la forma, pero creo que uno lo hace respetuosamente, honestamente, y ha tratado siempre de preservar la cuestión familiar, de no trasladarle esto a la familia, pero esto a veces sin duda ocurre y pasa. Y bueno, estas son a veces los efectos no deseados hacia la familia, pero bueno, no son siempre evitables. Gracias, Omar, por venirnos a visitar. No, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicarnos con los santafesinos, de hacernos conocer todos los días un poco más y de hacer conocer qué pensamos y de invitarlos a que construyamos una provincia que tiene todo para ser la número 1 del país. Nosotros nos encontramos la próxima semana.